En Colombia, una riada arrastró a 47 cristianos, pero algo dejó sin palabras a los rescatistas. Mi nombre es Tomás Enrique Villarreal, tengo 52 años, soy misionero y documentalista de testimonios sobrenaturales de Brasil. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por las 143 cruces que he plantado en fosas comunes de niños inocentes, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era abril de 2018, en Mocoa, Putumayo, Colombia. Una avalancha de lodo y piedras había sepultado barrios completos en cuestión de minutos. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la fe de una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo que cambiará tu perspectiva sobre lo imposible. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Mocoa exactamente 72 horas después de la tragedia. El olor era lo primero que golpeaba tus sentidos, una mezcla amarga de barro podrido, gas de cocina filtrado y algo más que no puedo describir, el olor de la muerte reciente. La temperatura era de 28 grados centígrados, pero la humedad hacía que se sintieran como 35. El cielo estaba gris, no por nubes, sino por el polvo que aún flotaba en el aire, después de que millones de toneladas de tierra se deslizaran desde las montañas. Los sonidos eran perturbadores, palas golpeando escombros, gritos de familiares buscando cuerpos, el zumbido constante de generadores eléctricos y helicópteros militares sobrevolando la zona. Las calles que alguna vez fueron avenidas, ahora eran ríos de lodo seco con casas partidas a la mitad, carros volcados, árboles enormes arrancados de raíz como si fueran ramitas. Mocoa era una ciudad fantasma cubierta de gris y marrón. Yo había recibido una llamada 3 días antes. Era el pastor David Muñoz desde Bogotá. Su voz estaba quebrada. Tomás, necesito que vengas a Mocoa. Pasó algo que nadie puede explicar. Hay un testimonio que el mundo necesita escuchar. Yo había documentado milagros en 14 países. Había visto cosas que desafiaban la lógica, pero algo en su tono me decía que esto era diferente. Compré un boleto de avión esa misma tarde desde Sao Paulo. El vuelo a Bogotá fue tenso. Las noticias internacionales mostraban imágenes devastadoras, más de 300 muertos confirmados, 400 desaparecidos. Pero lo que no sabíamos era que en medio de esa destrucción total, Dios estaba escribiendo una historia que haría temblar los cimientos del escepticismo. Cuando llegué a la zona del desastre, me dirigí directamente al puesto de comando de rescate instalado en lo que quedaba de la alcaldía municipal. Ahí conocí al capitán Rodrigo Salazar, 45 años, ingeniero civil y jefe de operaciones de rescate del Ejército Nacional. Su rostro estaba cubierto de barro seco y sus ojos rojos de no dormir. «Padre Villarreal», me dijo estrechando mi mano con fuerza, «usted viene por lo de la iglesia Manantial de Vida, ¿verdad?» Asentí. Me miró fijamente y dijo algo que nunca olvidaré. «Yo soy ateo, padre. He sido ateo toda mi vida. Pero lo que vi ayer me quitó el sueño. Hay cosas que la ingeniería no puede explicar». Me llevó en una camioneta militar hacia el sector de San Miguel, uno de los barrios más afectados. Mientras avanzábamos por caminos improvisados entre montañas de escombros, me contó lo que había pasado. El 31 de marzo de 2018, a las 11:43 de la noche, 3 ríos se desbordaron simultáneamente, el Mocoa, el Mulato y el Sangoyaco. Una avalancha de lodo, piedras y árboles bajó de las montañas con la fuerza de 1000 bulldozers. En menos de 20 minutos, 17 barrios quedaron sepultados bajo 6 metros de escombros. La iglesia Manantial de Vida estaba exactamente en la trayectoria directa de la avalancha más violenta.
Esa noche, me explicó el capitán Salazar, había 47 personas dentro de esa iglesia. Era una vigilia de oración que comenzó a las 9:00 p.m. Eran cristianos evangélicos, la mayoría mujeres y niños. El pastor principal, Esteban Córdoba, 38 años, dirigía la reunión. Cuando la avalancha los alcanzó, testigos desde edificios más altos dijeron que vieron cómo la iglesia literalmente desapareció en 2 segundos. Fue tragada por una ola de lodo de 8 metros de altura. Los gritos se cortaron instantáneamente. El silencio después fue aterrador, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. Durante las primeras 12 horas de rescate, los equipos se concentraron en zonas donde había posibilidades reales de encontrar sobrevivientes. La iglesia no era prioridad porque todos asumieron que era imposible que alguien hubiera sobrevivido ahí. A las 6:00 de la mañana del 1 de abril, el capitán Salazar recibió un reporte de una madre desesperada, Luz Marina Gómez, 34 años. Su hijo Samuel, de 8 años, estaba en esa vigilia. Ella suplicó que buscaran en la iglesia. Salazar le explicó que era inútil, que bajo 6 metros de lodo compactado nadie podría respirar más de 10 minutos. Pero ella no se movió del lugar. Se arrodilló en el lodo y comenzó a orar en voz alta. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero necesito que entiendan algo. YouTube está limitando el alcance de videos con contenido religioso. Están haciendo que testimonios como este lleguen a menos personas. Pero hay algo que podemos hacer juntos. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video, compártelo, suscríbete, pero sobre todo usa la nueva herramienta de YouTube llamada Hype. No es solo un clic, hermano, hermana, es un acto de fe. Es levantar tu voz para que el Evangelio no sea silenciado. Es abrir camino para que este mensaje llegue a alguien que hoy está al borde del suicidio, a alguien que perdió la esperanza, a alguien que necesita saber que Dios sigue haciendo milagros. Cuando usas Hype, estás diciendo, la palabra de Dios no se detendrá. Hazlo ahora, toma 5 segundos. Y en los comentarios escribe, Dios sigue vivo. Es una declaración de fe. Es tu manera de decir que no te avergüenzas del poder de Dios. Hazlo ahora mismo. Ahora déjame contarte lo que descubrimos cuando finalmente decidimos buscar en esa iglesia. Eran las 2:30 de la tarde del 1 de abril, 15 horas después de la avalancha. El capitán Salazar asignó un equipo de 8 rescatistas con perros entrenados. Yo pedí permiso para acompañarlos y me lo concedieron. Llegamos a la zona donde supuestamente estaba la iglesia, pero no había nada visible. Solo una planicie de lodo gris con pedazos de metal retorcidos sobresaliendo. Los perros comenzaron a olfatear, pero no detectaban nada. Estábamos a punto de retirarnos cuando uno de los rescatistas, un hombre llamado John Freddy Martínez, 29 años, dijo que escuchó algo. Todos nos quedamos en silencio absoluto, y entonces lo oímos. Era un sonido débil, casi imperceptible. Era un canto. Un niño estaba cantando bajo tierra. La canción era Cristo vive, Él reina, Él reinará por siempre. El capitán Salazar ordenó silencio total en un radio de 100 metros. Trajeron equipos de detección acústica. Confirmaron que había sonidos a aproximadamente 4 metros de profundidad. Comenzaron a excavar con extremo cuidado. Cada pala de lodo podía causar un colapso adicional. Pasaron 3 horas de excavación milimétrica. A las 5:47 p.m., uno de los rescatistas gritó, «¡Hay un hueco aquí!». Tenían que ensanchar la abertura con cuidado. Entonces, a las 6:37 p.m. exactamente, emergió una pequeña mano cubierta de lodo. Era Samuel Gómez, el niño de 8 años. Estaba vivo, estaba consciente y seguía cantando. Lo sacaron con cuerdas.
Cuando llegó a la superficie, su madre Luz Marina colapsó de rodillas llorando. Pero Samuel dijo algo que dejó helados a todos los presentes. «No llores, mamá. Los ángeles nos cuidaron. Todos están vivos allá abajo». El capitán Salazar me miró incrédulo. «Tomás, ¿es posible?» Le dije que con Dios todo es posible, pero incluso yo estaba temblando. Bajaron cámaras con luz y oxígeno por el hueco. Lo que vieron fue imposible. Había una cavidad de aproximadamente 30 metros cuadrados a 4.5 metros bajo tierra. Y adentro, sentadas, arrodilladas, algunas de pie, había personas. Estaban vivas. Contaron 46 personas más. En total, 47 personas habían sobrevivido 19 horas bajo toneladas de escombros. La operación de rescate se intensificó. Trajeron maquinaria pesada, equipos especializados de Bogotá, médicos, enfermeros. Trabajaron toda la noche del 1 al 2 de abril. A las 4:20 de la madrugada del 2 de abril sacaron a la última persona con vida. De las 47 personas que estaban en la iglesia, 43 salieron vivas. Solo 4 habían muerto, aplastados en los primeros segundos del impacto. La tasa de supervivencia era del 91%. En un desastre donde la tasa de supervivencia general fue del 23%, este grupo tenía 91%. Los médicos revisaron a los sobrevivientes. Deshidratación moderada, golpes, raspaduras, algunos huesos rotos, pero nada crítico. Todos estaban conscientes, todos podían caminar con ayuda, todos estaban cantando himnos. Pero hermanos, prepárense para lo que viene. Porque lo que descubrieron los ingenieros cuando analizaron la estructura que los protegió, desafió todas las leyes conocidas de la física y la ingeniería. El capitán Salazar me pidió que lo acompañara al sitio 2 días después, el 4 de abril. Para entonces ya habían removido la mayoría de los escombros superiores y la cavidad donde estuvieron los 47 cristianos era completamente visible. Lo que vi con mis propios ojos me hizo caer de rodillas. La estructura que había creado esa bolsa de aire era físicamente imposible. Les explico. 3 vigas de acero, cada una de 9 metros de largo y pesando 800 kilos, se habían clavado en el suelo, formando un triángulo perfecto. Encima de ellas había una losa de concreto de 4 toneladas que estaba suspendida horizontalmente, sostenida solo por esas 3 vigas. Pero aquí viene lo inexplicable. Las vigas no estaban soldadas, no estaban atornilladas, no tenían ninguna conexión física entre ellas, excepto que las 3 se tocaban en un punto central. Y ese punto central, hermanos, no estaba en el suelo, estaba a 2.3 metros de altura, suspendido en el aire. Las vigas estaban clavadas en ángulos que, según los cálculos de ingeniería, debieron haberse colapsado en menos de 3 segundos bajo el peso de la losa, pero resistieron 19 horas. Soportaron toneladas adicionales de presión de los escombros superiores. El capitán Salazar trajo a 3 ingenieros estructurales independientes. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Esta configuración es imposible. Desafía la gravedad, desafía la física, desafía todo lo que sabemos sobre resistencia de materiales. Uno de ellos, el ingeniero Mauricio Beltrán, 51 años, con 30 años de experiencia en estructuras, dijo textualmente: «Si yo viera esto en un plano, le diría al arquitecto que está loco. Si yo intentara construir esto intencionalmente, colapsaría antes de poner la losa. Esto no puede sostenerse por sí mismo. Algo más lo estaba sosteniendo». Y ahí fue cuando las declaraciones de los sobrevivientes comenzaron a tomar sentido. Yo entrevisté personalmente a 31 de los 43 sobrevivientes entre el 5 y el 10 de abril. Todos, sin excepción, dijeron lo mismo.
vieron ángeles. No uno, no dos. Vieron un ejército de ángeles. La descripción era consistente. Eran altos, entre 2,5 y 3 metros. Vestían túnicas que brillaban con luz propia, pero no era luz eléctrica. Era como si la luz saliera desde adentro de ellos. Sus rostros eran hermosos, pero imponentes. No podías mirarlos directamente por mucho tiempo. Y lo más impactante, estaban sosteniendo la estructura con sus manos. Ana Lucía Peña, 42 años, madre de 3 hijos, me contó llorando: «Padre Tomás, yo los vi. Eran 4 ángeles, uno en cada esquina de la losa. Tenían sus manos levantadas sosteniendo el techo. No se movían, no hablaban, pero sus ojos nos decían que todo estaría bien». Mi hija de 9 años, Valeria, les preguntó: «¿Ustedes son ángeles?». Y uno de ellos, sin mover los labios, le respondió en su mente: «Somos servidores del Altísimo. Venimos a proteger a los que claman su nombre». Pero lo que voy a decir puede sonar imposible, pero hubo un momento, alrededor de las 13:00 de la madrugada del 1 de abril, cuando la presión de los escombros aumentó. Todos escucharon un crujido metálico terrible. Las vigas estaban cediendo. El pastor Esteban Córdoba, quien dirigía la vigilia, gritó: «¡Todo el mundo de rodillas, ahora!». Y comenzaron a orar en voz alta, todos al mismo tiempo. Clamaban el Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Y entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré cuando me lo contaron. Todos los presentes, los 47, vieron cómo una luz dorada comenzó a llenar la cavidad. No venía de ninguna fuente externa, no había electricidad, no había linternas. La luz simplemente apareció. Era cálida, reconfortante. Y en medio de esa luz vieron una figura. Era más alta que los ángeles, vestía de blanco puro, y donde debería estar su rostro, había un brillo tan intenso que no podían distinguir facciones. Pero todos supieron quién era. Era Jesús. El pastor Córdoba cayó rostro en tierra. «Perdón, Señor, por dudar de tu poder». La figura no habló con voz audible, pero todos escucharon en su espíritu las mismas palabras: «No teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo». Las vigas dejaron de crujir. La presión se estabilizó. La luz permaneció con ellos hasta que los rescatistas llegaron. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar de una manera que transformó vidas para siempre. Cuando los 43 sobrevivientes fueron llevados al hospital temporal instalado en el Coliseo Municipal, algo extraordinario comenzó a suceder. Los médicos que los atendían no podían entender su condición física. Después de 19 horas sin agua, todos deberían tener deshidratación severa, fallas renales, algunos en coma. Pero sus análisis de sangre mostraban niveles casi normales de hidratación. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la doctora Patricia Moreno, 39 años, médica de emergencias con 15 años de experiencia.
Les hicimos pruebas 3 veces pensando que el equipo estaba dañado, pero no. Sus cuerpos están funcionando como si hubieran estado bebiendo agua constantemente. Una de las sobrevivientes, María del Carmen Ortiz, 67 años, la mujer mayor del grupo, les contó algo increíble. Doctora, nosotros tomamos agua allá abajo, agua pura, fresca, deliciosa. La doctora la miró confundida. ¿Agua? ¿De dónde? María del Carmen sonrió. Apareció de la nada. Como a las 5:00 de la mañana, cuando ya teníamos mucha sed, una de las niñas, Sofía Ramírez, de 11 años, dijo que sintió algo frío en su mano. Era agua. Estaba brotando del suelo de concreto, que estaba completamente seco momentos antes. No era mucha, pero era suficiente. Todos bebimos, y el agua seguía brotando cada vez que la necesitábamos. El capitán Salazar, quien para este momento ya estaba profundamente impactado por todo lo que había visto, ordenó que analizaran muestras del suelo donde estuvo la cavidad. Buscaban alguna fuente de agua subterránea que pudiera explicar el fenómeno. Los geólogos confirmaron que no había ninguna fuente de agua en un radio de 200 metros. El suelo era arcilla compactada, impermeable. No había manera física de que agua brotara de ese lugar. Y sin embargo, los 43 testigos confirmaban lo mismo. Bebimos agua que apareció sobrenaturalmente, pero el milagro más impactante estaba por venir. Entre los sobrevivientes había una mujer llamada Claudia Esperanza Ruiz, 34 años. Ella estaba embarazada de 7 meses. Cuando la avalancha golpeó, ella estaba de pie al lado de una de las paredes que colapsó. Recibió un golpe directo en el abdomen, sangró durante las primeras horas. Las otras mujeres oraron por ella constantemente, pero todos asumieron que el bebé no había sobrevivido. Claudia sentía contracciones, dolores intensos. Cuando la sacaron y la llevaron al hospital, los médicos prepararon todo para una cesárea de emergencia. Hicieron una ecografía esperando encontrar un feto muerto. El bebé estaba vivo. No solo vivo, sino completamente sano. El doctor Fernando Castillo, 44 años, ginecólogo con 20 años de experiencia, me confesó llorando: Padre Villarreal, yo he visto muchos casos de trauma obstétrico. Con el impacto que ella describe y la cantidad de sangre que perdió, ese bebé debió morir en las primeras 2 horas. Pero cuando vi el monitor, el corazón latía fuerte, 145 pulsaciones por minuto. Perfecto. La placenta estaba intacta. El líquido amniótico en niveles normales. Es como si nada hubiera pasado. Esto no es medicina, padre. Esto es un milagro. Claudia dio a luz 6 semanas después, el 15 de mayo de 2018. Un niño sano de 3.4 kilos. Lo llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy tiene 6 años y según me contaron en una llamada reciente, el niño tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria. Habla de ángeles como si los viera regularmente. Ora por enfermos en la iglesia y varios han sido sanados. Pero hermanos, ahora viene algo que va a sacudir todo lo que pensabas sobre este testimonio. Porque resulta que entre los rescatistas que trabajaron en salvar a los 47 cristianos, había un hombre que tenía un pasado que nadie conocía. Era el capitán Rodrigo Salazar, el ingeniero ateo jefe de operaciones. Durante los días siguientes al rescate, él se volvió cada vez más callado, más pensativo. Yo lo observaba en las reuniones de coordinación y notaba que algo lo estaba consumiendo por dentro. El 7 de abril, él me buscó. Padre Villarreal, necesito hablar con usted en privado. Fuimos a una tienda de campaña alejada del campamento. Y ahí, este hombre de 45 años, militar endurecido, ingeniero racional, comenzó a llorar como un niño. Padre, yo no he sido honesto con usted ni conmigo mismo. Yo no siempre fui ateo.
Hace 23 años yo era cristiano. Era líder de jóvenes en una iglesia evangélica en Cali. Pero pasó algo que destruyó mi fe. Me contó que cuando tenía 22 años, su hermana menor, Daniela, de 17 años, estaba en un retiro de jóvenes cristianos en las montañas. Hubo un accidente, un bus se salió de la carretera. Murieron 12 jóvenes, incluida Daniela. Rodrigo oró durante semanas pidiendo que Dios la resucitara. Ayunó, clamó, pero nada pasó. En el funeral miró al cielo y dijo: si existes y no hiciste nada, entonces eres cruel. Si no existes, entonces todo esto es mentira. Desde ese día dejó la iglesia, se declaró ateo, se enfocó en la ciencia, en lo que se puede medir y probar. Pero ahora, 23 años después, estaba parado frente a algo que desafiaba toda su lógica. Padre, yo medí esas vigas. Hice los cálculos 20 veces. No hay manera. Entrevisté a los sobrevivientes pensando que estaban traumatizados, que alucinaron. Pero todos dicen lo mismo. Vi las pruebas del agua, vi el ultrasonido del bebé. Y algo dentro de mí, algo que pensé que estaba muerto, comenzó a despertar. Es como si Dios me estuviera gritando: Rodrigo, todavía estoy aquí, nunca me fui. Fuiste tú quien se alejó. Le pregunté si quería reconciliarse con Dios. Él asintió sin poder hablar. Ahí mismo, en esa tienda de campaña, el capitán Rodrigo Salazar, el ateo que supervisó el rescate imposible, se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Lloró durante 40 minutos. Confesó su rabia, su dolor, su orgullo, y cuando terminó, me miró con ojos completamente diferentes. Padre, siento paz por primera vez en 23 años. Ahora entiendo. Dios no causó la muerte de mi hermana. Vivimos en un mundo caído, pero Él estaba ahí en mi dolor y yo no lo dejé entrar. Me alejé yo solo. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si esta historia te está moviendo, si algo en tu corazón está despertando, suscríbete ahora mismo. Y en los comentarios, escribe: soy parte de esta familia. No es solo un comentario, hermano, hermana, es una declaración pública delante de Dios y de miles de personas. Es tu manera de decir: yo también creo. Y si ya eres parte de esta familia, escríbelo también. Queremos celebrarte. Queremos orar por ti. Tu testimonio puede inspirar a alguien más a dar ese paso de fe hoy. Escríbelo ahora. Soy parte de esta familia. Y sigamos, porque lo que viene es aún más poderoso. 2 días después, el 9 de abril, se organizó un culto de acción de gracias en lo que quedaba de la iglesia Manantial de Vida. Las autoridades habían limpiado el área y permitieron que las familias se reunieran ahí. Yo fui invitado a predicar. Cuando llegué, había más de 2000 personas. No solo los sobrevivientes y sus familias, sino rescatistas, médicos, enfermeros, periodistas, autoridades locales, militares, gente del pueblo que había perdido familiares en otras zonas. El capitán Salazar estaba ahí con su uniforme, parado entre los 43 sobrevivientes. El pastor Esteban Córdoba abrió el servicio. Hermanos, Dios nos dio una segunda oportunidad, no solo a nosotros los que estuvimos bajo tierra, sino a todos los que presenciaron este milagro. Hoy no venimos a celebrar que sobrevivimos, venimos a celebrar que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Venimos a decirle al mundo que nada es imposible para Él. Entonces comenzaron a cantar el mismo himno que el niño Samuel cantaba bajo tierra. Cristo vive, Él reina, Él reinará por siempre. Y hermanos, lo que pasó después me hizo llorar hasta quedarme sin lágrimas. Uno por uno, personas comenzaron a pasar al frente. No eran cristianos. Eran personas que habían visto el milagro desde afuera y querían entregar sus vidas a Cristo. La primera fue la doctora Patricia Moreno, la médica que no podía explicar la condición de los sobrevivientes.
Yo estudié medicina para salvar vidas basándome en la ciencia, dijo con voz quebrada. Pero la ciencia no puede explicar lo que vi. Solo hay una explicación. Dios existe y es poderoso. Quiero conocerlo. Luego pasó el ingeniero Mauricio Beltrán, el que dijo que la estructura era imposible. Yo he construido edificios durante 30 años. He visto estructuras colapsar por errores de cálculo, pero vi una estructura imposible sostener 43 vidas durante 19 horas. Eso no fue suerte. Eso no fue coincidencia. Fue diseño divino. Quiero servir al Dios que diseña lo imposible. Uno por uno siguieron pasando. Rescatistas que habían visto cosas inexplicables, enfermeras que atendieron a sobrevivientes con condiciones médicas milagrosas, periodistas que llegaron escépticos y se fueron creyentes, soldados que reconocieron que había una batalla espiritual detrás de la física. En total, 287 personas entregaron sus vidas a Cristo ese día. 287. Pero el momento más poderoso llegó cuando el capitán Rodrigo Salazar pidió el micrófono. Con voz firme pero emocionada, habló frente a las 2000 personas. Mi nombre es Rodrigo Salazar, soy capitán del Ejército Nacional e ingeniero civil. Durante 23 años me declaré ateo. Creí que Dios era un invento para personas débiles que necesitaban consuelo. Pero hace una semana fui el jefe de una operación de rescate que desafió todo lo que me enseñaron en la universidad. Vi una estructura que no puede existir. Vi personas que no deberían estar vivas. Vi agua brotar de donde no hay agua. Vi un bebé sobrevivir lo que la medicina dice que es imposible. Y lo más importante, vi mi propio corazón tan duro como el concreto, romperse y ablandarse bajo el peso de la evidencia. Dios es real. Y hoy, delante de todos ustedes, declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador. El lugar explotó en aplausos, gritos, lágrimas. Rescatistas abrazaban a sobrevivientes, ateos, ahora creyentes, abrazaban a pastores. Yo estaba ahí parado con mi cámara documentándolo todo y solo podía repetir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor Córdoba bautizó a 287 personas ese mismo día en un tanque de agua improvisado. El capitán Salazar fue el primero en ser bautizado. Cuando salió del agua, levantó sus manos y gritó: el que estaba muerto ahora vive. No solo hablaba de él, hablaba de todos nosotros, pero la historia no termina ahí. Los siguientes meses fueron de transformación radical. El 15 de mayo de 2018, exactamente 45 días después del milagro, se fundó la primera iglesia hija de Manantial de Vida. Se llamó Iglesia Roca Firme y el pastor principal era el exateo capitán Rodrigo Salazar, quien había pedido la baja del ejército para dedicarse al ministerio tiempo completo. La congregación comenzó con 150 personas. En 6 meses tenía 600. Hoy, en 2024, tiene más de 2.500 miembros. Para diciembre de 2018, 8 meses después del milagro, se habían plantado 12 iglesias nuevas en Mocoa y municipios cercanos, todas nacidas directamente del testimonio de los 47, cada una liderada por alguien que se convirtió a raíz del milagro. El ingeniero Mauricio Beltrán lidera una en el barrio San José. La doctora Patricia Moreno lidera una enfocada en Ministerio de Sanidad Física y Emocional. Un periodista llamado Alberto Sánchez, quien llegó a cubrir la noticia como escéptico, ahora pastorea una iglesia en el sector rural de Mocoa. En marzo de 2019, un año después de la tragedia, el periódico El Tiempo, el más importante de Colombia, publicó un reportaje de investigación titulado El milagro de Mocoa, evento sobrenatural o psicosis colectiva. Enviaron a 3 reporteros, un ingeniero estructural independiente
y un psicólogo especializado en traumas. Después de 2 semanas de investigación, entrevistas, análisis de la estructura y evaluaciones psicológicas de los testigos, la conclusión fue impactante. No encontramos explicación científica para los eventos reportados. La configuración estructural desafía principios fundamentales de ingeniería. Los testimonios de los 43 sobrevivientes son consistentes y no muestran signos de psicosis colectiva ni de fabricación. Si esto fue o no un milagro divino, no es algo que la ciencia pueda confirmar o negar, pero podemos confirmar que sucedió algo fuera de lo ordinario. Ese artículo fue compartido más de 500,000 veces en redes sociales. Medios internacionales recogieron la historia. CNN en español, BBC Mundo, Univisión, Telemundo. Todos enviaron equipos a Mocoa. Yo fui entrevistado en 14 programas internacionales mostrando el material que había documentado. El testimonio de los 47 llegó a 23 países. Recibí mensajes de personas en Argentina, México, España, Estados Unidos, diciendo que se habían convertido a Cristo después de ver los reportajes. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En octubre de 2021, 3 años y medio después de la avalancha, recibí una llamada desde Mocoa. Era el pastor Esteban Córdoba, ahora supervisando las 12 iglesias que habían nacido del milagro. Padre Tomás, necesito que regrese a Mocoa. Pasó algo que tiene que documentar. Volví en noviembre de 2021. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Resulta que el pequeño Samuel Gómez, el niño de 8 años que salió cantando del lodo, ahora tenía 11 años. Desde el día del rescate, él había comenzado a tener sueños proféticos. En septiembre de 2021, tuvo un sueño muy vívido. Vio a un hombre con uniforme militar parado en las ruinas de la iglesia, llorando. En el sueño, un ángel le decía a Samuel: «Este hombre lleva 20 años buscando a su hermano que murió en un accidente. Dile que su hermano está en el cielo y que él necesita perdonarse a sí mismo, porque no fue su culpa». Samuel le contó el sueño a su mamá y al pastor Córdoba. Ellos pensaron que era solo un sueño del niño. Pero Samuel insistió: «Dios me mostró que ese hombre va a venir pronto». Una semana después, el 3 de octubre de 2021, un hombre llegó a las ruinas de la iglesia Manantial de Vida. Llevaba uniforme de la Policía Nacional. Se arrodilló y comenzó a llorar. Samuel estaba jugando cerca con otros niños. Cuando lo vio, corrió hacia él. El hombre se asustó. Samuel le dijo: «Usted está buscando a su hermano, ¿verdad?». El hombre palideció. «¿Cómo lo sabes?». Samuel respondió: «Dios me lo mostró en un sueño. Su hermano está en el cielo y quiere que usted sepa que no fue su culpa. Él lo perdonó. Ahora tiene que perdonarse usted». El hombre se llamaba Teniente Marco Antonio Figueroa, 42 años. Cuando tenía 22 años, él y su hermano menor Julián, de 19 años, iban en moto. Marco conducía. Un carro se les atravesó. Hubo un choque. Julián murió. Marco había cargado esa culpa durante 20 años. Se volvió alcohólico. Su matrimonio colapsó. Intentó suicidarse 2 veces. Llegó a Mocoa porque lo transfirieron ahí como última oportunidad antes de ser dado de baja. Había oído del milagro de los 47 y fue a las ruinas con desesperación, pidiendo que si Dios existía, le diera una señal. Cuando Samuel le dio ese mensaje, algo se rompió en su interior. Cayó de rodillas ahí mismo y le entregó su vida a Cristo. El pastor Córdoba lo discipuló personalmente. Hoy, el teniente Marco Antonio Figueroa lidera el Ministerio de Hombres en Roca Firme, la iglesia del capitán Salazar. Está casado nuevamente, tiene 2 hijas, y su testimonio ha llevado a más de 100 policías a los pies de Cristo. Hermanos,
Mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario, es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En abril de 2023, 5 años después del milagro, la ciudad de Mocoa organizó un evento conmemorativo. Se llamó 5 años de gracia. Invitaron a todos los sobrevivientes, rescatistas, médicos, autoridades. Yo fui invitado como documentalista oficial del testimonio. Más de 8,000 personas asistieron. El evento fue transmitido en vivo por Televisión Nacional. Durante el evento, el alcalde de Mocoa, José Miguel Ramírez, hizo un anuncio oficial. El gobierno municipal, en colaboración con las 12 iglesias nacidas del milagro, había creado un centro comunitario en el lugar exacto donde estuvo la iglesia manantial de vida. El centro se llamaba Casa Emanuel, en honor al bebé que sobrevivió milagrosamente en el vientre de Claudia. El centro ofrecía servicios gratuitos, atención psicológica para víctimas de la avalancha, capacitación laboral, guardería para madres solteras, comedor comunitario, biblioteca y, lo más importante, un salón de oración abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. En los primeros 12 meses de operación, Casa Emanuel atendió a más de 5,000 personas. 347 de ellas entregaron sus vidas a Cristo. El edificio fue construido respetando las 3 vigas que formaron el triángulo imposible. Las dejaron expuestas como monumento. Hay una placa de bronce que dice: estas vigas desafiaron la gravedad por 19 horas para proteger 43 vidas. No fue ingeniería, fue la mano de Dios. Abajo está el Salmo 91 completo grabado. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En enero de 2024, 6 años después de la avalancha, se realizó el primer Congreso Nacional de Testimonios Sobrenaturales en Bogotá. Más de 15,000 personas asistieron. Los 43 sobrevivientes fueron los invitados de honor. El capitán Rodrigo Salazar, ahora reverendo Salazar, fue el orador principal. Compartió durante 2 horas su testimonio completo. Al final hizo un llamado al altar. 2,347 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 2,347. En un solo servicio.
Entre esas personas había un senador de la República, dos alcaldes de municipios importantes, un presentador de noticias famoso y un cirujano cardiovascular reconocido internacionalmente, que después de ese día dejó su práctica privada para fundar una clínica médica misionera gratuita en zonas rurales. Hoy, esa clínica ha atendido a más de 20,000 pacientes sin cobrar un peso. El testimonio de los 47 de Mocoa ha sido traducido a 12 idiomas. Se han escrito 3 libros sobre el evento. Hay un documental profesional que ganó 2 premios internacionales. Hay una película en producción que se estrenará en 2025. Pero más allá de números, premios y reconocimientos, lo más importante es esto. En los últimos 6 años, más de 50,000 personas en Colombia han entregado sus vidas a Cristo como resultado directo o indirecto del testimonio de los 47. 50,000 almas que ahora conocen a Jesús porque Dios decidió hacer lo imposible en una noche de abril de 2018. Yo visito Mocoa cada año en el aniversario del milagro. Este año, en abril de 2024, vi algo que me hizo llorar. Los 43 sobrevivientes originales ahora lideran células de oración en toda la región. El pequeño Samuel, ahora de 14 años, predica en eventos juveniles y se están reportando sanidades cuando él ora por enfermos. La niña, Sofía Ramírez, que vio brotar el agua, ahora tiene 17 años y lidera un ministerio de intercesión con más de 200 jóvenes. Claudia Esperanza y su hijo Emanuel tienen un ministerio para mujeres embarazadas en crisis. Pero lo que más me impactó fue ver al al reverendo Salazar. Este hombre, que había sido ateo durante 23 años, ahora supervisaba 12 iglesias con más de 8,000 miembros en total. En una conversación privada me dijo: «Padre Tomás, antes yo construía edificios que eventualmente se derrumban. Ahora construyo vidas que son eternas». Pasé años estudiando estructuras físicas para entender qué las hace resistir, pero la estructura más resistente que existe es una vida fundada en Cristo. Esa nunca colapsa, sin importar cuánta presión reciba. Y finalmente, hermanos, quiero contarles la última pieza de este testimonio. En septiembre de 2024, hace apenas un mes, recibí un video por WhatsApp. Era de la mamá de Samuel, Luz Marina Gómez. El video mostraba a Samuel, ahora de 14 años, parado en las mismas ruinas donde fue rescatado hace 6 años. Hablaba directamente a la cámara. «Mi nombre es Samuel Gómez. Hace 6 años y medio, Dios me sacó de debajo de 6 metros de lodo. Me salvó para algo. Ahora sé qué es. Voy a dedicar mi vida a contar lo que Dios hizo. No porque sea especial, sino porque Él es especial. Si estás viendo esto y no conoces a Jesús, tienes que saber algo. Él puede sacarte de cualquier hoyo en el que estés. No importa qué tan profundo sea, no importa cuánto tiempo lleves ahí, Él te ve, te escucha y puede hacer lo imposible. Ese video tiene actualmente 3.7 millones de reproducciones en redes sociales. Miles de comentarios de personas diciendo que entregaron sus vidas a Cristo después de verlo. Un niño de 14 años, evangelizando a millones. ¿Por qué? Porque sobrevivió lo imposible y no se quedó callado. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Mocoa, Colombia, puede hacerlo en tu vida hoy. Escucha lo que dice Jeremías 32:27. «He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?» La respuesta es no. Nada es difícil para Él. Ninguna situación te está enterrando demasiado profundo. Ningún problema tiene demasiado peso. Ninguna estructura de tu vida es demasiado débil para que Él la sostenga. Si estás pasando por una tormenta que parece que te va a ahogar, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia.
Dios está diciéndote hoy, yo puedo sostener lo que está a punto de colapsar en tu vida. Puedo hacer brotar agua en tu desierto. Puedo darte aire cuando sientes que te asfixias. Puedo convertir tu desastre más grande en tu testimonio más poderoso. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción le dice a YouTube que este contenido importa, que las historias de Dios deben ser escuchadas. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió el trabajo, tu amigo que está deprimido, alguien que está atravesando su propia avalancha. No sabes cómo Dios puede usar este testimonio para salvar una vida, literalmente. Compártelo ahora. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Este no es un canal impersonal, somos una familia. Y las familias oran unas por otras. Escribe tu nombre, tu país, y qué necesitas que Dios haga en tu vida. Vamos a clamar juntos, creyendo que el mismo Dios que sostuvo vigas imposibles puede sostener tu situación imposible. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos servirte mejor. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que la misma luz dorada que llenó esa cavidad bajo tierra llene tu casa, tu mente, tu futuro. Que los ángeles que sostuvieron esas vigas sostengan los techos que están a punto de caer en tu vida. Y que el mismo Jesús que apareció en medio del lodo aparezca en medio de tu crisis. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios multiplique tu fe, aumente tu esperanza y te rodee con su amor inagotable. Recuerda, si Dios pudo hacer esto en Mocoa, puede hacerlo en tu ciudad. Si pudo sostener a 43 personas bajo tierra, puede sostenerte a ti sobre tierra. Si pudo convertir a un ateo de 23 años, puede tocar al corazón más duro que conozcas. Nada, absolutamente nada es imposible para él. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, no estás solo. Nunca lo has estado. Él siempre ha estado ahí, sosteniendo lo que estaba a punto de caer, esperando que voltees a verlo y le digas, Señor, sálvame. Esa oración de 2 palabras puede cambiar tu eternidad. Nos vemos pronto. Sigue creyendo, sigue confiando. Porque el mismo Dios de los 47 de Mocoa es tu Dios hoy. Amén y amén.